Bien, muy bien. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Es recordarles también que estamos lo que es transmitiendo en simultáneo por el Facebook Live, por la página que se les pasó para las personas tal vez que tienen alguna dificultad para ingresar lo que es a la sala de Google Meet o a alguna de estas dos salas de Google Meet, ¿no? Entonces, bueno. A ver, muy aparte, yo imagino que todos ya están casi conectados, una gran mayoría. Así que, ¿qué les parece si iniciamos? ¿Sí? Mientras los demás ya se van acoplando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí recordarles también si tienen tal vez el micrófono activado, que tal vez puedan bajarle lo que es un poco el volumen y demás. ¿Ya? Y de esa manera tal vez podamos todos concentrarnos, ¿no? Lo que es en estas 2, 3 horas que vamos a compartir, lo que es valiosa información de atención, tal vez no solo a un cliente, tal vez que pide un servicio de una forma normal, de una buena forma, tal vez, sino que también vamos a tratar el día de hoy de cómo trabajar lo que es con clientes difíciles, ¿no? Cómo trabajar o cómo hacer el trato tal vez a clientes cuando el ánimo o la energía de ti o tal vez tú te encuentras con estrés y demás, como con tal vez problemas que puedas tener, pues de la misma manera también puedas brindar lo que es un buen servicio, ¿no? Entonces, para esto vamos a hablar lo que es sobre muchos temas, igual vamos a tocar un tantito sobre el trato a clientes, tal vez con personas que, con capacidades diferentes, ¿no? O tal vez adultos mayores en sí, que muchas veces pensamos, ¿no? Que tal vez debe ser un trato completamente distinto, ¿no? Al normal que damos, más sin embargo, se encuentran, ¿no? En datos que tanto seres humanos grandes, pequeños, hombres, mujeres, de toda índole y demás, todos desean lo que es un buen trato, ¿no? Que es un trato normal. Hay esas frases incluso, ¿no? Que estas de cómo tratas, te tratan, o trata a los demás como te gustaría ser tratado en todo caso, ¿verdad? Entonces, sin más, vamos a iniciar ya directamente con esto de la capacitación, para lo cual vamos a tocar lo que es este primer mensaje, ¿no? Que dice ahí, la comunicación desempeña lo que es un importantísimo en el éxito de una estrategia de servicio en sí. La comunicación no solo muchas veces es tal vez las palabras que expresamos. La comunicación tiene que ver con muchos factores en sí, en las cuales se toca tal vez lo que es el tema del lenguaje corporal, el lenguaje tal vez de tus acciones incluso, ¿no? Que muchas veces no son congruentes con nuestras palabras en algunas ocasiones, las cuales pueden originarnos incluso ciertos conflictos en la vida, ¿no? Ya sea en la vida laboral, la vida social o la vida familiar incluso. Ya entonces, ante eso vamos a trazar ahí los objetivos del taller, en los cuales son tal vez desarrollar estas habilidades personales, lo que es para una atención o una buena atención en sí del cliente, como ahí lo ves, como dice, atención con excelencia. ¿Qué es excelencia? Pues excederte en sí, ¿no? Agregar lo que es ese plus, ese IVA, que desde que un usuario viene lo que es a la institución de SEGIP, pues se pueda ir más que con algún trámite en sí que querías realizar, pues como una buena experiencia, ¿no? A través de una sonrisa, de un buen trato, que puedas incluso hasta cambiarle lo que es el día, si esa persona tal vez vino lo que es con un ánimo bajo, tal vez por problemas que está ocurriendo y todo eso, ¿no? En su vida. Entonces, muy aparte vamos a tocar lo que es también de eh, ver, ¿no? El impacto que tienen las actitudes personales o las emociones en sí
tanto de los usuarios, pero así también de los servidores en sí, ¿no? En este caso, todos los funcionarios que trabajan, lo que es en esta prestigiosa institución del CEGIP. Y muy aparte vamos a conocer lo que es ya ciertas técnicas, ¿no? Ya vamos a ir también con ejercicios prácticos para que nos permitan lo que es manejar conflictos con clientes difíciles y así también saber lidiar con cualquier conflicto que se nos pueda presentar en nuestra área laboral para que todo esto pues pueda repercutir en lo que es en un mejor estado emocional de la persona, tal vez en un menor nivel de estrés y así también pues nuestra comunicación sea una comunicación asertiva, una comunicación tranquila, dinámica, que es tal vez el objetivo que todos en sí deseamos llevar en sí, ¿verdad? Entonces, ante eso, vamos a irnos primeramente lo que es, o en primer lugar, perdón, con este primer punto, que es errores o u osores del servicio en sí. Y vamos a salirnos tal vez un poquito del tema de nuestro trabajo como tal, ¿no? Tal vez como servidores públicos, y vamos a imaginarnos tal vez lo que es una atención que nosotros recibimos, ¿no? Nosotros queremos hacer tal vez algún trámite en otro lugar o queremos tal vez adquirir algún servicio, algún bien, ¿no? Puede ser tal vez ir a comer en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores que se encuentran tal vez en el servicio que a ti mismo te van a disgustar, ¿no? Ahí vas a encontrar, por ejemplo, esto de la apatía, el desaire, ¿no? La inflexibilidad en sí, ¿no? Que muchas personas, en vez de comunicarse a la hora de atendernos, como nosotros decimos, tal vez en broma, pues hasta nos ladran en sí, ¿no? ¿Qué significa? Que tú vas a consultar algo e inmediatamente ya notas lo que es un acto, ¿no? De maltrato en sí, ¿no? Entonces, que te levanten la voz de entrada, entonces tú ni siquiera te explicas, ¿no? Yo solo quería tal vez recibir esto y de la nada tal vez está enojando conmigo, ¿no? Entonces, ahí encuentras lo que es muchos tratos como lo que es la frialdad, lo que es tal vez evasivas o incluso este último que es tal vez el aire de superioridad. El aire de superioridad ya más que nada tiene que ver, ¿no? Con estas actitudes, ¿no? Actitudes en las cuales, pues, nuestro conocimiento ya lo vemos como un conocimiento limitado en la cual ya hemos aprendido todo, por decir, y que no queremos absorber nueva información y así también es nuestro trato a los demás muchas veces, ¿verdad? Tú te vas a topar tal vez con personas que alguna vez cuando tú quieres recibir un servicio, pues hasta parece que ellos te quieren hacer ver que te están haciendo un favor en sí, ¿no? Cuando al final lo que es el servicio o el trato, la comunicación es mutua, es 50-50 en sí de ambas partes en sí, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a ver lo que es ciertas reglas. Son ciertas reglas para atender lo que es a los clientes tanto insatisfechos, pero así también funciona con los satisfechos en sí, ¿no? Entonces, estas reglas tienen que ver lo que es con el tipo de conducta con la cual nosotros tratamos lo que es a otras personas, ¿ya? Y para esto, pues tú encuentras lo que es tres tipos de conductas, ¿no? Tres tipos de conductas, lo que es en la comunicación, en el trato con otra persona. Tú vas a encontrar la conducta tal vez pasiva, ¿no? En la cual tú vas lo que es a recibir lo que es algún servicio, ¿no? O pides un servicio y demás, ya sea en una institución pública, privada y todo esto, ¿no? La pasiva es que te hagan demoras tal vez, ¿no? O que no te den tal vez la atención o el servicio que tú esperabas en sí, ¿verdad? Entonces, la agresiva ya directamente es que todo servicio que te van a dar o que tú vas a recibir en ese caso, pues te lo den en sí con una actitud tal vez negativa en sí, ¿no? Una actitud negativa en la cual tú te encontrabas tal vez de una forma tranquila o tal vez solo querías tal vez un servicio rápido, ¿no? Porque generalmente en las instituciones públicas encontramos lo que es este tipo de usuarios, ¿verdad? En las cuales nos piden lo que es una atención rápida, una atención oportuna, ¿verdad? Porque dicen que para todos el tiempo es valioso en sí, ¿no? Entonces, si nosotros tal vez actuamos con agresividad, pues hacemos entender lo que es al cliente, ¿no? O al usuario en todo caso, que no estamos respetando su tiempo, ¿no? Que no estamos respetando su tiempo y además que queremos hacerle algún tipo de demora y todo eso. Y
él inconscientemente ya se siente lo que es perjudicado por quien le está atendiendo en sí, ¿no? Entonces ya a partir de eso ya también muchas veces surgen lo que es esto de los conflictos en los cuales eh, te topas ya con un cliente tal vez que ni siquiera venía con una postura complicada, pero de por sí ya se convierte tal vez en un cliente agresivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ni la pasiva ni la agresiva son de las más correctas, para lo cual lo que más siempre se recomienda o lo que se ve, lo que es en el campo laboral que funciona es siempre lo que es la comunicación asertiva. ¿Y qué entendemos por comunicación asertiva? Bueno, la asertividad en la comunicación tiene que ver mucho, ¿no? Con saber decir las cosas, pero con las palabras apropiadas, tal vez en el momento correcto en sí y en el lugar correcto, ¿no? En la asertividad, en la comunicación a nivel general. Pero lo que es la comunicación, tal vez en el servicio al usuario o el servicio al cliente y demás, pues tiene que ver mucho con el trato que le das en ese momento en sí, ¿no? Todo el tiempo que respetas, porque se dice que muchas veces el conflicto puede ser constructivo o destructivo dependiendo del tipo de comunicación que tú poseas ante determinada situación, ¿no? Entonces, ahí te encuentras lo que es los tres rasgos o los tres tipos de comunicación en las cuales si tú te pones lo que es en un estado neutro y practicas la asertividad, vas a tal vez a lograr que tal vez un cliente agresivo pues pueda lo que es calmar esos aires, ¿no? Y puedas recibir toda la atención como debe ser, o incluso tal vez a un cliente pasivo, ¿no? Un cliente pasivo o un usuario pasivo es tal vez aquel cliente en la cual tal vez viene a hacer un trámite, ¿no? Pero ante algún requisito en sí, no tiene ninguna información o tal vez ante alguna petición o ante algún procedimiento, pues él no tiene ningún conocimiento, tal vez se olvida lo que es algún papel y demás, entonces ahí está produciéndose lo que es una pasividad en sí, ¿no? Ya también en el lado del usuario, en la cual ahí también nosotros tenemos que seguir practicando lo que es la comunicación asertiva con el objetivo también de solucionar el problema de ese usuario en sí, porque el trabajo en sí de todo servidor público, como ahí lo dicen, ¿no? En las palabras, es el servicio, ¿no? A ninguno de nosotros en nuestro contrato, pues, nos dijeron, ¿verdad?, que atendamos lo que es a los clientes de mala manera o que hagamos que los usuarios se vayan tal vez más molestos de lo que tal vez ya entraron, ¿verdad? En ningún contrato se estipula eso, ¿no? En ninguna cláusula y demás. Entonces, nuestro mejor trabajo siempre es tal vez velar por la buena atención, ¿no? Porque también eso mejora lo que es la productividad en uno mismo, ya que vas a solucionar rápidamente los problemas que cada persona viene, ¿no? Al realizar tal vez el trámite de la identificación personal y todo este tema, ¿no? Entonces, ahí también encontramos lo que es frases prohibidas ya también. ¿Qué entendemos por frases prohibidas? Estas frases prohibidas vas a encontrar que son frases que cuando tú las mencionas, ¿no? Rápidamente pueden tal vez molestar en sí a algunos usuarios en sí que vienen lo que es a hacer algún trámite, ¿no? Entonces, estas frases tal vez son la frase de no lo sé, ¿no? O frase de no podemos hacer eso, ¿no? Ante alguna pregunta directamente es reaccionar, ¿verdad? Y decirle no, 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 no y no, en vez de tal vez darle lo que es una solución que es lo más oportuno en todo caso, ¿no? Entonces, el otro es tal vez darle mucha espera en sí, ¿no? Podemos encontrar muchas veces que una persona en sí quiere hacer un trámite, pero incluso el mismo servidor público tal vez se puede encontrar ahí con el celular, ¿no? O con una llamada, o tal vez haciendo tal vez algún trabajo institucional que tiene en la cual eh, el cliente o el usuario ya se acabó lo que es su ficha, ya está lo que es sentada, lo que es en tu escritorio en sí para que pueda hacer el trámite correspondiente, pero ahí se queda esperando, ¿no? Se queda esperando minutos, minutos, varios minutos, entonces eso muchas veces hasta le genera molestia en sí, ¿no? Lo que es a la persona. O incluso antes de ser atendido en sí, ¿no? Los clientes muchas veces se van fijando, ¿no? En qué tan rápido están avanzando lo que es cada trámite para que le toque su turno en sí, ¿no? Entonces, ahí también entra lo que es que un cliente tal vez que ha venido en un estado normal, ante una deficiencia tal vez en el servicio que él pueda encontrar, ya pueda generarle molestia, ¿no? Molestia que tú lo vas a notar cuando te toque lo que es atenderle directamente a la persona. Ya entonces,
Ahí, como dijimos, también está lo que es el no al inicio de cada frase, ¿no? Y tal vez ponerle lo que es trabas en sí, ¿no? Tiene que hacer esto y esto y esto ante cada procedimiento y no decirle tanto el cómo hacerlo, tal vez de la forma más rápida en sí, ¿no? Él tiene que ver mucho más que nada con esto de hacerle sentir como que te quieres deshacer de él, ¿no? No le quieres dar tal vez una solución en sí, ¿no? Entonces, son frases o son estados que muchas veces molestan lo que es a las personas, que en el mejor de los casos siempre nosotros tenemos que evitar lo que es practicar lo que es como servidores públicos también. Ya entonces, ante eso encontramos ya las frases sustitutas. ¿Qué son las frases sustitutas? En vez de decir tal vez ciertas frases que puedan incomodar lo que es el usuario, pues reemplazarlo lo que es por otras frases, ¿verdad? Entonces, ante la frase no lo sé, ¿tú qué encuentras ahí? Lo voy a investigar, ¿no? Hay otra frase que dice que no podemos hacer eso. ¿Tú qué dices? ¿O qué puedes decir? Pues le ofrezco esta alternativa, ¿no? O en el famoso tiene que, pues hasta le puedes dar una sugerencia, ¿no? Le sugiero o usted realmente necesita tal vez hacer este procedimiento para que su trámite tal vez se pueda agilizar, ¿no? Y pueda salir en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, o en vez de tal vez ponerle largas de un segundo o un momento y demás, pues una simple palabra mágica como es el por favor, pues ya puede calmar lo que es el ánimo de su usuario, ¿no? Como esto de podría esperar un momento, por favor, ¿no? Entonces, y en vez de decir no ante cada frase, siempre velar por el ofrecer una alternativa, ¿no? Es lo que todo tal vez cliente espera en sí, ¿no? Espera lo que es al venir a hacer un trámite, lo que es aquí a CEGIP, y nuestro deber también es dar lo que es soluciones rápidas en sí, ¿no? Dar soluciones rápidas para que así también nuestro trabajo pueda ser más competente. Ya entonces, ante eso, vamos a ver lo que es en la comunicación, los tipos de lenguajes. A un inicio dijimos que la comunicación no es simplemente el lenguaje verbal, ¿verdad? Que participan lo que es muchos otros tipos de lenguajes, ¿no? Entonces, estos tipos de lenguajes son lenguajes que muchas veces como seres humanos obviamos, no le damos tal vez importancia. Entonces, al obviar o no dar importancia, lo que ocurre es que nos surgen lo que es conflictos donde ni siquiera había necesidad de producir lo que es ese conflicto. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Mira, el lenguaje verbal se dice que solo infringe lo que es un 7% en la comunicación hacia otra persona, ¿no? El otro 38% ya dice que es una comunicación paraverbal y un 55% que es una comunicación corporal, ¿no? Entonces, si el 7% solo es una comunicación verbal, pues por más que tú tal vez le digas muchas cosas lo que es al usuario, pero en tu comunicación paraverbal, que es un 38%, expreses tal vez otro mensaje, pues vas a generar lo que es un disgusto, lo que es en ese usuario o en ese cliente. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Tal vez desde el mismo saludo, ¿no? Si desde el mismo saludo un buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Lo dices tal vez de una forma déspota, ¿verdad? De una forma tal vez enojado, de rabia. Buenos días, ¿qué necesita? O rápido, ¿no? Como si le estuvieses gritando tal vez, ¿no? Entonces, tú le estás tal vez comunicando en sí que le quieres atender, obviamente, ¿no? Al decirle buenos días, en qué le puedo ayudar y demás, pero si nuestra expresión o nuestro lenguaje paraverbal no es congruente con lo que estamos diciendo, de entrada ya vamos a hacer que ese cliente se sienta incómodo y ponga lo que es en una actitud de defensa. ¿Qué es una actitud de defensa? Es una actitud en la cual ese cliente ya ante cada opción que tú le das o cada paso del trámite que tiene que seguir, él incluso sea tal vez el que ponga tal vez algún tipo de perjuicio, ¿no? Que te pida tal vez que sea más rápido, que te pida tal vez alguna otra exigencia, tal vez que no es tal vez la más cotidiana. Entonces, tanto el servidor público en sí que está dando la atención, como el usuario que estás recibiendo lo que es esta atención ante este conflicto en la comunicación paraverbal, ya se origina lo que es ese estado de tensión en sí, ¿no? Ese estado de tensión que muchas veces hasta
ya van a mayores, ¿verdad? Con quejas o incluso con tal vez palabras ya inapropiadas que pueda mencionar lo que es este usuario ante tal vez la rabia o la ira que está sintiendo por el momento que se ha surgido así de la nada, ¿no? Entonces, es muy importante ver lo que es nuestro estado paraverbal en sí a la hora de atender a cada cliente. El cómo estamos en sí en ese momento, en nuestro estado emocional, hace mucho para que se note nuestra expresión. Si tú estás tal vez triste por una cosa, ¿no? O por un problema que tú tienes, pues tu lenguaje paraverbal muchas veces va a ser tal vez preocupado, ¿verdad? Preocupado, cabizbajo y demás. O si estás tal vez enojado por alguna situación, obviamente tu lenguaje paraverbal, tu expresión va a ser tal vez de molestia, de rabia. Entonces, muchas veces sucede que esos tipos de comportamiento en sí que tú estás teniendo tal vez por otros sucesos en sí, ¿no? Que no tienen nada que ver tal vez con ese usuario que está viniendo, pues al tú mostrarle esas reacciones, puedes hacer que ese cliente o ese usuario interprete, ¿no? Interprete que esos estados que tú le estás transmitiendo, pues son estados que lo estás haciendo personalmente para él en sí, ¿no? Entonces, él entiende lo que es frases comunes, ¿no? Como que yo qué le he hecho o por qué se está agasando conmigo en sí, ¿no? Entonces, ya generan lo que es esta discusión que posteriormente ya genera lo que es este conflicto en sí, ¿no? Lo que es con un usuario o con un cliente. Ya entonces, ¿cuáles son las reglas? Mira, las reglas tal vez para atender a estos clientes tal vez insatisfechos en el sentido tal vez de que el trámite que les hemos brindado, ¿no? O el servicio que les hemos brindado, no han estado tal vez satisfechos con esto, o más allá de esto que eh, antes de que se haga el trámite y pues ya están tal vez quejándose por algo que ha sucedido en sí, ¿no? Lo que es en el ambiente dentro de la institución de Cejive en sí. Puede ser tal vez la demora, puede ser la fila. Muchas veces ocurre que hasta con esto tal vez de la pandemia, hay muchos usuarios en sí que hasta se incomodan en sí, ¿no? Cuando hay largas filas y demás, ¿no? Entonces ya empiezan a quejarse y demás, entonces ya generan en sí ese estado de tensión en sí, ¿no? Entonces, el proceso es para tal vez de alguna otra forma equilibrar los estados emocionales de sus usuarios, tal vez que vienen con actitudes complicadas, es uno, se dice lo que es de escuchar lo que tiene que decir en sí, ¿no? Si tal vez ha sido un conflicto en la cual tú de alguna u otra forma has incidido o has infringido o eres también el responsable tal vez de haber hecho surgir ese conflicto, pues lo mejor siempre es disculparse. Y aunque no haya sido así, a nombre de la institución, una disculpa nunca cae nada mal en sí, ¿no? Entonces, cuando tú ya entras lo que sea en esa actitud de escucharle lo que tiene que decir y de disculparte en sí, ¿no? Sí va a disculpar lo que es esta demora, pero mire, como usted puede ver, hay varias personas que están eh, queriendo hacer el mismo trámite que usted en sí, ¿no? Entonces, o tal vez tenemos lo que es esta falla en el sistema y le pido mil disculpas en sí, ¿no? Pero podemos resolverlo de esta manera. Cuando tú tal vez te disculpas y a la vez le das lo que es alguna solución alternativa, inmediatamente haces que el cliente, ¿no? El cliente, el usuario en este caso, pues no tenga nada más que decirte en contra en sí, ¿no? Porque tú le estás dando la razón al disculparte y aparte le estás proponiendo lo que es una solución en sí, ¿no? Al resolverle o darle una alternativa. Entonces, ahí inmediatamente hacemos que esa ira o esa prepotencia que tiene tal vez ese usuario, pues pueda ir disminuyendo en sí, ¿no? Puede ir disminuyendo y así también podamos tal vez brindar el servicio que teníamos que brindarle a esa persona lo más pronto posible y así también, pues, de lo que era un cliente insatisfecho, podamos convertirlo en un cliente o usuario ya satisfecho, ¿no? Que es lo que todo el mundo espera a la conclusión de cada trámite que realizan, ¿sí, no? Entonces, ante eso vamos a ver lo que es un pequeño video. Ya este pequeño video es un ejemplo de todo lo que estamos hablando. Más que nada de esto de la comunicación en sí, ¿no? Porque muchas veces nosotros ni siquiera encontramos lo que es una respuesta, ¿no? De por qué tantas personas en sí, tantos usuarios que vienen con esta actitud, siempre quieren tal vez todo rápido,
o piden todo de mala ganas, renegando y demás, ¿no? Entonces, como dijimos en un inicio, la comunicación es 50-50, ¿verdad? Tanto del emisor y del receptor, ¿no? Pero ante esa comunicación siempre surgen pequeños detalles, tanto en la comunicación paraverbal o corporal, que se contemplan prácticamente en este video, para lo cual todos vamos a poner atención. Disculpe, licenciado, no hay audio del video. A ver. A ver, a ver. Ahora vamos a ponerlo de esta forma. Si no se escucha, inmediatamente me lo dicen, por favor, y vamos a ponerlo ya de forma externa. Ahí ya está escuchándose el video. No, no hay audio, licenciado. Ya. No se preocupen, a ver. Muy bien, ahí va a ir cargando tal vez. Ahí, ya que se está compartiendo la pantalla tal vez. La pantalla sí, licenciado, pero no audio. Mm, A ver, entonces ya que hay problemas lo que es con el audio, vamos a hacerlo tal vez de forma descriptiva porque acá está con el volumen en sí, ¿no? Pero debe haber alguna falla tal vez interna. Por ejemplo, estas dos personas tenían que ir lo que es a comer a un restaurante en la cual la mujer, ¿no?, le dice lo que es a su esposo, a su pareja y demás, que prueben lo que es en este restaurante en sí. Es la primera que están yendo lo que es a este restaurante. Ya, entonces, ahí
al ingresar y todo eso, pues ellos se topan lo que es con que nadie les quiere atender, ¿no? No hay nadie para atenderles, o que muy aparte tal vez las decepciones que ante cada pedido del menú que les ha mostrado, la, la, el mesero, la sirvienta le dice que no hay ningún, casi ningún plato del menú, ¿no? Entonces ante eso, ellos ya generan lo que es la primera conducta en la cual ellos venían tal vez con una postura tranquila, ¿no? Pero tal vez ante esa mala atención en sí o esa sorpresa en la cual no hay lo que ellos realmente querían probar, ¿no? O los platos tal vez que querían probar, entonces ya se genera lo que es este conflicto en la cual ellos ya entran en este estado de tensión que se va a notar lo que es en el comportamiento en sí, ¿no? En el comportamiento, en las reacciones, en las expresiones o en la misma comunicación que ellos ya van a empezar a adoptar en sí, ¿no? Ante la situación. Entonces, hay muy aparte, por ejemplo, lo único que les pudo ofrecer es tal vez un jugo en sí, ¿no? En la cual ellos pidieron igual un jugo de un sabor y al final les trajo otro sabor en sí. Entonces, ante eso va generándose lo que es más tensión. ¿Cuál es el objetivo tal vez del video? Que mientras más tensión llegue a generarse por parte de este usuario, mayor va a ser tal vez ese trato rebelde o ese maltrato a la hora de que le toque tal vez recibir el servicio, ¿no? De parte de tu mesa, ¿no? Si le toca su ficha tal vez en tu escritorio, ¿sí? ¿No? Que le atiendas. Ya, entonces, ante eso ya es la otra situación, ya por ejemplo, ¿no? La otra situación en la cual ellos igual ingresen por primera vez lo que es al restaurante, pero ahí es lo que encuentran ya un trato distinto en sí. ¿No? Por ejemplo, el primero que dijimos en un inicio fue tal vez la sonrisa en sí, ¿no? La sonrisa o la tranquilidad en sí. Se dice muchas veces que las personas responden a lo que nosotros expresamos en sí, ¿no? Son muchas veces hasta como un espejo en la cual si nosotros actuamos bien serios en sí con ellos, ¿no? Inmediatamente ellos emulan en sí inconscientemente la misma actitud, ¿no? Entonces se ponen serios y demás, y entonces una sonrisa, una pequeña sonrisa siempre va a ayudar en sí, ¿no? Lo que es a tranquilizar a este cliente. ¿Ya? Entonces, ahí tú ves lo que es ya la diferencia en los tratos en los cuales desde el ambiente ya puede ser lo que es agradable, ¿no? Hablando ya tal vez del restaurante, ¿no? Entonces, pero muy aparte encontramos en sí, ¿no? En la forma del trato o del servicio como tal, tanto en la comunicación paraverbal o la comunicación verbal en sí, ¿no? Que reciben tal vez de las personas que trabajan ahí, y es una atención tal vez más tranquila, de darles soluciones tal vez ante cada situación o cada requerimiento tal vez que tengan, lo que es en este caso los usuarios o los clientes, y eso hace, ¿no? Que ellos pues se sientan a gustos en sí, ¿no? Si se sienten a gustos, ya incluso hasta se sienten más relajados, ¿no? Entonces, ante la relajación en sí de las personas, se dice, ¿no? Se dice que hasta pueden ser más pacientes incluso para esperar, ¿no? Si es que hay tal vez mucha ley y demás, ¿no? O incluso se dice que pueden ser tal vez hasta más comprensivos en sí, si es que ante algún trámite que ellos querían realizar, ocurre tal vez alguna falla en sí, ¿no? De nuestro sistema tal vez o de nuestro servicio en el caso de que tal vez no contemos tal vez con algunos papeles, ¿no? Para darle el servicio que espera en ese momento. Entonces, si nosotros practicamos tal vez un trato tranquilo, pues es muy probable que también que la otra persona asimile todo lo que le digamos de la misma manera, ¿sí? ¿No? Entonces, es lo que se trataba de ver lo que es con el video, con las escenas más que nada, ¿no? Ya que me dicen que el audio está lo que es un poco cortado, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, a ver, volviendo. Si bien no se escuchó el audio del video, se escuchó tal vez todo lo que es.
Estoy hablando, ¿verdad? Sí, licenciado, lo de usted se escucha. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos nuevamente a lo que son las diapositivas y vamos a entrar ya directamente a lo que es este punto, que es el trabajo en equipo. ¿Qué tiene que ver esto? Se dice que en toda organización tiene que existir lo que es un bienestar. El bienestar en sí en la organización produce lo que es que cada uno de los operarios pues pueda realizar tal vez sus actividades de una forma tal vez más tranquila, pero muy aparte de eso también es importante, se dice, el trabajo en equipo en el sentido de brindar una mejor atención lo que es a los usuarios. Hay tal vez ciertas actividades o ciertas labores que tal vez salen en sí de nuestras manos y cuando el cliente tal vez o el usuario en sí nos plantea en sí, ¿no? Que tiene tal vez esta dificultad, pues este trabajo en equipo en sí, ¿no? De poder apoyarte en sí ante los demás colaboradores, ante tal vez las demás personas que trabajan en tu organización, hace que ese servicio que tú tienes que brindar en sí como servidor público, pues pueda ser tal vez más efectivo o más eficaz en sí. Más eficaz que tal vez a ti mismo te va a producir mejores resultados en el hecho de que ellos siempre se van a ir con una atención satisfecha, ¿no? Se van a ir satisfechos por todo lo que están recibiendo en sí ante cada trámite que desean hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves, por ejemplo, del trabajo en equipo? La primera es, por supuesto, la confianza. ¿Qué tanta confianza tal vez existe en este momento, lo que es entre los colaboradores o entre tu misma área en sí? ¿Tú tienes confianza tal vez con otros colaboradores o compañeros en sí de tu área, de tu trabajo, para tal vez delegar alguna función, ¿no? O pedir ayuda tal vez sobre alguna actividad o sobre algún trabajo para brindar un servicio al usuario? El otro es el compañerismo. Si bien uno es la confianza, el compañerismo ya tiene que ver con cómo tú sirves tal vez a tus compañeros en sí, ¿no? A tus colegas en sí, a los demás compañeros que conforman parte de tu organización en sí, ¿no? A los demás servidores públicos de tu institución. El otro es la coordinación. Se dice que si existe lo que es ese compañerismo, pues va a existir lo que es la confianza, ¿no? Entonces, al existir la confianza, muchas veces puede ser más fácil realizar una buena coordinación de actividades, una buena coordinación de tareas, para que esto contribuya tal vez en un trabajo más rápido, ¿no? Para todos en sí, ¿no? Para todos y que todos tal vez puedan desempeñar sus actividades de la mejor manera en sí, ¿no? Entonces, el otro es tal vez la ayuda mutua que tiene que ver mucho con la colaboración en sí de que tú puedas brindar o que incluso tú puedas recibir tal vez de las otras personas o la cooperación. ¿Para qué? Para dar lo que es un servicio más integral a las personas y todo esto radica en lo que es en siempre tener presente esto de la conciencia de equipo. ¿Qué es la conciencia de equipo? Que si tú toda actividad en sí que tienes que realizar en tu área laboral la haces tal vez de una forma muy, muy independiente, que no tomas en cuenta para nada lo que es a los demás colaboradores de tu institución, o que incluso te cierras en sí, ¿no? A confiar tal vez o brindar tal vez alguna ayuda, algún apoyo, lo que es a los demás colaboradores, pues se dice que uno, la carga laboral en ti va a aumentar. Dos, porque no tienes lo que es confianza, no va a existir coordinación y eso te va a generar lo que es una tensión personal en sí en tu trabajo, ¿no? Que radica incluso tal vez en síntomas de estrés, en síntomas de agotamiento mental, físico. Entonces, si tú te encuentras en la unidad de SEGIP con una energía baja, con una mala tal vez incluso autoestima, carácter, conducta incluso, o cansancio, ¿verdad? Mental, como dijimos, que se puede producir tal vez por tener falencias en estos puntos, pues al final tu mismo trato, ¿no? Hacia los usuarios igual va a ser de la misma manera, ¿verdad? Va a ser tal vez un trato ya más incorrecto, si se puede usar ese término, en la cual va a ser más probable, ¿no? Más probable que pues tengamos lo que es conflictos con
las personas en sí, ¿no? Con las personas que nos toca lo que es atender en sí, o los usuarios que nos toca atender, ¿no? Entonces, es muy importante lo que es el trabajo en equipo para que sí también pueda existir la armonía institucional y eso también produzca lo que es una armonía a cada usuario, ¿no? Que viene lo que es a pedir algún servicio que podamos tal vez brindarle. Ya, entonces, muy aparte de eso, este es un video de trabajo en equipo que me imagino que tal vez por el audio no se va a poder escuchar, pero es un video más práctico en sí, ¿no? En la cual está cada frase si es, en sí está escrita, entonces vamos a ver, por ejemplo, ya como las actitudes o posturas que podemos tal vez tenerlas nosotros o posturas tal vez de algún compañero de trabajo, pues puede perjudicar incluso la labor de todos, ¿no? O la productividad de todos lo que es a la hora de evaluar los resultados en sí. Entonces, como ves ahí, ya, ahí tienes un colaborador en sí, ¿no? Que ya está bien enfocado, ¿no? En la productividad para llegar lo que es lograr la meta institucional del buen servicio. Y ahí tienes tal vez a un compañero de trabajo en sí, ¿no? Que brinda lo que es igual un apoyo y tiene un compañerismo hacia todos en sí. Ahora tienes a la tercera persona, ¿no? Ahí como dice un hacedor menos eficiente en sí, ¿no? Que sí apoya, pero a la vez tal vez incluso hasta puede perjudicar en algunos momentos, ¿verdad? En la labor de todos. Ahí ya tienes la otra persona, en sí, ¿no? Ahí se encuentra lo que es como la persona que es la fuente potencial de problemas, en sí, ¿no? Entonces, ahí tú ves tal vez el carácter o la conducta que muchas veces demuestran, ¿no? En el día a día, lo que es en el área laboral, junto con esta otra persona en sí, ¿no? Que ya el objetivo directamente es tal vez limitar en sí, ¿no? Limitar las actividades, ¿no? Tal vez brindar tal vez siempre excusas, justificaciones, culpas, ¿no? Entonces ahí ya vemos que ya esa actitud perjudicial de las últimas dos personas pues hace que disminuya lo que es la productividad general, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí vemos ya el ejemplo de la otra caseta en sí, de las personas que si realizan un trabajo en equipo, pues los objetivos ya lo logran más rápido también, ¿verdad? Eso es. Bueno, a ver, se dice, ¿no? Se dice que hay lo que es un rasgo en las personas, se lo cataloga muchas veces como la palabra mágica por algunos expertos y demás, psicólogos y todo esto. Entonces, identifican en sí, ¿no? Que esta palabra determina lo que es los resultados muchas veces de las personas. Resultados no solo a nivel personal en sí, ¿no? Sino resultados tal vez incluso a su alrededor en sí, ¿no? Lo que se encuentran en su día a día o con quienes se encuentran en su día a día. Entonces, este rasgo se dice, ¿no? Que es el influenciador, ¿no? El catalizador de que el 85% de los resultados positivos o negativos que tenga una persona, pues dependan estrictamente de esta conducta o de esta palabra en sí, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que será esa palabra? Que es bien importante en la vida de cada persona y que todos lo tendrían en sí que aplicarlo en su vida. Para mí, licenciado, las tres palabras mágicas es el por favor, el Ya, gracias muy bien. y el saludo, ¿no? El buen día, buenas Buenos tardes, buenas días. noches y el hasta luego. Exacto, bueno, muchas gracias, mi estimada. Bueno, miren, estas palabras en sí que nos acaba de mencionar, lo que es su compañera,
tienen que ver lo que es mucho, mucho con una palabra central en sí, ¿no? Para tal vez dar un buen saludo o tal vez dar las gracias o decir por favor, por ejemplo, tienes siempre que mantenerte en un buen estado de actitud en sí, ¿no? ¿Y qué es la actitud? Pues no es más que un estado mental, ¿verdad? Se dice que la actitud es un rasgo que todo ser humano tiene, indistinto de su edad, grande o pequeño, todo ser humano se dice que posee actitud, ¿no? Así también posee lo que es aptitud en sí, ¿no? Que ya son todas las capacidades que tienen en sí, ¿no? Entonces, la actitud es el comportamiento que nosotros tenemos y que así también demostramos, ¿verdad? Hacia las demás personas. Ahí también encontramos que la actitud es nuestra capacidad de respuesta ante un problema, ¿no? Tú puedes poner tal vez una dificultad, ¿no? Un problema tal vez a 5, a 10 personas, un mismo problema, te vas a dar cuenta que cada persona tal vez lo vas a resolver de distinta manera, ¿no? Vas a resolverle tal vez de distinta manera basada lo que es en el nivel de actitud en que se encuentre o en que decida, ¿no? Poner lo que es ante a ese problema en sí, ¿no? Entonces, ahí como tú encuentras, dependiendo tal vez de la actitud en sí que tú brindas, ¿no? O que tú demuestras lo que es a la vida misma, pues va a ser el éxito o el fracaso de cada acontecimiento que ocurra en nuestro día a día, ¿no? Entonces ahí tú ves, ¿no? Que una actitud positiva suma o una actitud multiplica en sí y muchas veces hasta te llena de más oportunidades en sí, ¿no? En todo caso, en vez de perjudicarte incluso, pues te ayuda, ¿no? Te ayuda a lo que es en el progreso y así también te ayuda tal vez a la consecución de las metas o los objetivos en sí que tú te trazas tal vez, ¿no? En tu día a día. Ya entonces, hay también sobre la actitud, se dice que para que una persona pues pueda tener lo que es una buena actitud tal vez incluso para dar un mejor servicio lo que es a los usuarios, ¿verdad? Que vienen lo que es hacer algún trámite, pues se dice que también tienen que tener lo que es una buena autoestima, ¿no? Para practicar una buena actitud, se dice que también tienes que velar mucho por la autoestima personal, ¿no? ¿Y qué es autoestima? Pues no es otra cosa que amarse o quererse a uno mismo, se dice, ¿verdad? Pero así también autoestima se entiende lo que es en la psicología por respetarse a uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Se dice, ¿no? Que muchas veces ante un problema, quien más se critica o quien más en sí se echa menos en sí, ¿no? Se mingunea, ¿no? Como dicen en otros países, es uno mismo en sí, ¿no? Uno mismo, en vez de tal vez el que tal vez tiene algún enemigo, alguien que le desea mal, pero incluso más que ese enemigo, más que esa persona que le desea mal, es uno mismo quien tal vez se critica o se da esos bajones en sí, ¿no? Con tal vez esa comunicación interna que se dice en sí, ¿no? Que una crítica excesiva, ¿no? Con insultos de que yo no sirvo para nada o con insultos tal vez despectivos en sí, ¿no? Que podamos ir utilizando, pues va mellando lo que es la autoestima, que es, no es otra cosa que en el carácter en sí o en nuestras expresiones faciales podamos ir demostrando, pues pueda ir alterando, ¿no? Nuestro nivel de actitud, en vez de que sea una actitud tal vez positiva, pues puede ir cambiando lo que es con el paso de los años o los meses, si es que tú practicas lo que es esta comunicación negativa interior por mucho tiempo, pues puedas ir mellando, también se dice esto, la actitud, ¿no? Con estos rasgos, con esos comportamientos que tengas, y así también, al reducir tu nivel de actitud, pues puedas ir dañando tus relaciones o tu nivel de comunicación con otras personas, ¿no? Entonces, para ver, por ejemplo, este tema de la actitud, ¿no? Se dice que hay ciertos rasgos, ¿no? Hay rasgos tal vez en el ser humano en sí que hace, ¿no? Que se puede identificar fácilmente si una persona tiene tal vez una buena actitud o tal vez tiene una actitud negativa, ¿no? Porque como ahí tú le encuentras, la actitud es una decisión del ser humano, ¿no? Qué fácil es tener buena actitud, tal vez cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo está bien, está de maravilla, es muy fácil tal vez estar contento, estar alegre, tener tal vez un buen ánimo, una buena actitud, pero el trabajo en sí que hoy en sí les invito a realizar es cómo tal vez mantener una buena actitud cuando tal vez las cosas no salen en sí como uno quiere o cuando estamos sumergidos en muchos problemas o cuando nos toca lidiar lo que es con un cliente o con un usuario tal vez difícil, ¿verdad? Complicado. Ya entonces, hay por ejemplo los rasgos, tú encuentras, ¿no? Que el rasgo negativo tal vez es
siempre echar la culpa a otras personas, nos de conocer tal vez algún error que podamos tener, una actitud negativa tal vez igual se dice encontrar siempre excusas, ¿verdad? Excusas o justificaciones que son motivos para no hacer tal vez algo en sí, ¿no? Postergar incluso. Y el último ya tiene que ver mucho con esto de la negación, ¿no? La negación, por ejemplo, esto de la negación, nos pasa en sí, a nosotros en sí, ¿no? En algunos seminarios o capacitaciones que podamos tener, cuando alguien se nos acerca, ¿no? Y nos dice, licenciado, esta capacitación cayó muy bien, ¿no? Lo que es a mi colega Juan, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Justamente él es así, tenía todos estos tipos de problemas y demás, y tenía que mejorar en todas estas áreas en sí, ¿no? Entonces, y yo le pregunto, ¿no? Pero, ¿y a usted no le sirvió en nada, tal vez? ¿No le ayudó en nada? ¿Algo que pueda tal vez rescatar? Y nos dice, no, no, a nosotros, sí, sí, ¿no? O sea, a nosotros igual nos ha, tal vez, hecho mejorar que ya somos perfectos, ¿no? En pocas palabras nos dicen, ¿no? Entonces, ahí encuentra lo que es la negación. La negación, ¿qué es? Es la conducta de yo estoy bien y los que están mal son los otros, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa conducta de negación muchas veces nos limita a qué? Nos limita tal vez a no ver el problema o los problemas tal vez que podamos en sí nosotros tener por nuestra conducta o incluso por nuestras acciones y tú al no identificar un problema, pues tampoco vas a poder encontrar una solución, se dice, ¿no? Entonces, ninguno de esos tres rasgos son rasgos que ayudan en sí a tus actividades diarias, ¿ya? ¿Cuál es el otro? El otro, por ejemplo, que es vivir encima de la línea, es uno tal vez hacernos cargo de las cosas que hacemos, ¿verdad? Ser dueño de tu destino, responsable de tus actos y estar consciente de que de cada acción o labor que realizas, pues tiene un resultado en sí, ¿no? Produce un resultado cada labor que realizamos, ¿no? Entonces, asumir en sí los resultados, las consecuencias de cada cosa que decimos o que hacemos y así también siempre estar en esa postura de cambio, de mejora continua, de progreso continuo o de crecimiento continuo, ¿verdad? Porque yo les pregunto, como seres humanos, ¿creen que podemos aprender tal vez hasta el último día de nuestras vidas? ¿Creen que se puede aprender toda la vida o que con una carrera o con una profesión o un trabajo que tengamos o con una familia que ya hayamos estabilizado, ahí termina la carrera, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Licenciado, cada día uno aprende. Así es, eso es. Cada día aprendemos, ¿verdad? Incluso se dice que hasta haciendo lo que es exacto, ¿no? E incluso hasta se dice que hasta de un niño podemos aprender muchas veces, ¿verdad? Y también así podemos aprender de cada cosa que nos acontece, tanto positivas o negativas, de todo siempre podemos encontrar una lección para nuestro progreso, ¿verdad? Entonces, un progreso que nos va a ayudar a mejorar siempre nuestros resultados, ¿ya? Entonces, bajo esa postura o esa invitación, vamos ya a entrar directamente al punto de calidad en el servicio. Uno es tal vez dar un buen servicio y otro también ya es, os radica lo que es en el punto de dar una calidad de servicio. ¿Qué es una calidad de servicio ya? Es tal vez dar un servicio extraordinario, ¿no? Que es algo extraordinario, que sea algo superior a lo bueno, ¿verdad? Podemos catalogarlo tal vez como un servicio excelente en pocas palabras en sí, ¿no? Entonces, tal vez acuérdate algún momento, ¿no? Acuérdate tal vez cuando recibiste un buen servicio de alguna persona en sí, ¿no? Cuando tú fuiste a comprar algo o fuiste a tramitar algo, ¿no? O, o fuiste a hacer lo que es algún tipo de diligencia, ¿no? Entonces, cuando recibimos lo que es un excelente servicio de otra persona, incluso hasta nos da ganas, ¿no? Nos da ganas hasta de ser amigo de esa persona en sí, ¿no? Porque uno cambia lo que es o mejora en sí tu estado de ánimo, ¿no? Mejora tu estado, más allá de tal vez producir el resultado en sí, de darte lo que es el servicio que tú pedías, mejora lo que es o contribuye lo que es a tu ánimo, a tu felicidad, a tu bienestar, dándote lo que es una excelente calidad, ¿verdad? Entonces que ya vamos a ir entrando ya más de lleno en las siguientes diapositivas, pero así también tú encuentras, ¿no? Que la calidad en el servicio es exceder las expectativas del cliente.
¿Qué es exceder las expectativas del cliente? Miren, si una persona tal vez viene lo que es a tramitar tal vez lo que es un, bueno, no se puede decir, ya no es válido lo que es el término carnet, dijimos, ¿verdad? Es identificación personal, ¿estoy correcto? El nombre correcto, tal vez, Cédula de identidad. cédula de identidad. Exactamente, esa es la palabra correcta. Muy bien. Por ejemplo, cuando alguien viene lo que es a tramitar la cédula de identidad, ¿verdad? ¿No? Entonces, uno es que nosotros tal vez le tramitemos lo que es la cédula de identidad, ¿no? En el tiempo tal vez oportuno, con un trato tal vez amable, ¿no? Y ya, ¿no? Que cumplamos tal vez las expectativas del cliente, que es tal vez exceder las expectativas del cliente, ¿no? Que incluso hasta le podamos tal vez dar soluciones, incluso, ¿no? O incluso orientaciones, tal vez con las actualizaciones que han ido ocurriendo, ¿no? En los últimos años en sí, en las instituciones públicas, incluso apoyándose tal vez de esto, con esto de la tecnología, del sistema biométrico y tal, que tal vez les demos una breve explicación en sí de todos los beneficios actuales que existen, ¿no? Por las actualizaciones que se han hecho para que una persona tenga tal vez su cédula de identidad, incluso hasta en las renovaciones y todo este tema, que le digas tal vez que el carnet ya no es solo 5 años como era antes, ya son 10 años, si no me equivoco, ¿verdad? Tengo ese dato, no sé si estoy bien. ¿Cómo? 10, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, que tú le des, por ejemplo, que tú le des esa información, pues haces que tu calidad en sí o tu servicio ya exceda las expectativas del cliente en sí, ¿no? Porque se está yendo en sí con información adicional a lo que él esperaba, ¿no? Entonces, ahí incluso ya con eso, él hasta ya puede comentar, ¿no? Lo que es a otros de sus amigos, ¿no? El carnet de ahora bueno, la cédula en sí, ¿no? Como tendrían que decirlo de forma correcta, ya es 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además con estas actualizaciones tiene esto y no sé qué y no sé cuál, miren y demás. Entonces, haces, ¿no? Haces que ese usuario o ese cliente en sí, ¿no? Hasta pueda ser un cliente que pueda lo que es recomendar nuestros servicios a otras personas en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que brinda lo que es la excelencia o exceder tal vez las expectativas del cliente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ahí tú encuentras en el concepto que dice que es a través del conocimiento de los servicios, ¿no? Entonces, ahí el ejemplo entra en el cual nosotros le demos tal vez todas las actualizaciones en sí, le comentemos en sí todo lo que puede encontrar en sí, lo que es en CEGIP de alguna otra forma, ¿no? Las facilidades en sí. Ya entonces, muy aparte también es darle lo que es la información en general, ¿no? Entonces, además de la cordialidad, el respeto y la empatía hacia el cliente, ¿no? ¿Qué tiene que ver la empatía? Tiene que ver tal vez mucho lo que es en el trato, ¿no? Y así también en el resultado que vamos a producir en esa persona en sí, ¿no? Entonces, todas las personas se dice que son un mundo, ¿verdad? Tienen tal vez problemas incluso, ¿no? Tal vez tienen tal vez muchas cosas con las que están lidiando y hace, ¿no? Que hace que muchas veces a la hora tal vez de querer hacer algún trámite, pues te pidan tal vez con formas que no son tal vez las más correctas, pero que tal vez esos tratos, por decirlo tal vez un poco hasta alterados o medio bruscos, muchas veces no son necesariamente, ¿no? Por algún problema que tiene dentro de ese HIP, ¿no? Sino tal vez es un problema externo que él está viviendo en ese momento. Entonces, el ponernos en el lado de la empatía, ¿no? Que no es otra cosa que en un inicio dijimos, ¿verdad? Ante una queja de un cliente difícil, siempre es tal vez uno, escucharle, dos, disculparnos en nombre de la institución y tres, ofrecerle una solución, dijimos, ¿verdad? Entonces, si es tal vez una actitud negativa en la cual él viene por un problema externo que tiene, se dice, ¿no? Que con estos 3 puntos que tú apliques, ¿no? Darle solución antes de eso en sí,
de ofrecerle lo que es las alternativas, igual ver los otros puntos de escucharle y demás, entonces haces que puedas en sí exceder las expectativas de ese cliente en el sentido de que tal vez con el trato que él te dio hacia a ti en sí, ¿no? A la hora de recibir el servicio, pues él está consciente, ¿no? Que si yo grito, tal vez me van a gritar en sí, ¿no? Que si yo pido rápido, tal vez se van a molestar en sí, ¿no? Pero que a pesar de eso, tal vez, si tú actúas con empatía, haces, ¿no? Haces que él incluso pueda entrar en esa reflexión, ¿no? Y incluso tal vez en ese reconocimiento, ¿no? Sí, yo tengo un problema, pero en aquí no, el funcionario que me está atendiendo no tiene nada que ver con ese problema y sí creo que me estoy excediendo un poco, entonces tengo que tal vez tranquilizarme, ¿no? Entonces ya haces, ¿no? Que ese cliente reflexione o ese usuario reflexione, tal vez en el trato que él mismo estaba produciendo, ¿no? Lo que es al ingreso del trámite. Muy aparte de esto, se dice, ¿no? Que el cliente tiene lo que es posturas o el usuario tiene lo que es pensamientos en sí, ¿no? Tiene conclusiones propias sobre la calidad del servicio. Entonces, estos, estos puntos en sí son puntos que no solo se aplican, ¿no? Lo que es a un servidor público, sino también a todas las áreas en sí en las cuales una persona brinda lo que es un servicio a otro. Uno es tal vez que si tú das menos de lo que el cliente espera, ese cliente o ese usuario pues va a catalogar como tu servicio como un servicio malo, ¿verdad? O un servicio negativo. Se dice que si tú das exactamente lo que el cliente esperaba o el usuario esperaba, quería hacer un trámite y tú lograste que cumpla con ese objetivo de cumplir ese trámite, ¿no? Entonces le estás dando tal vez un servicio bueno en sí, ¿no? Le estás haciendo entender que tú le diste o le brindaste un buen servicio. Y el último es que si tú le das más de lo que el cliente espera, es que tú le estás dando un servicio de excelencia, ¿verdad? ¿No? Que es lo que siempre se busca en sí, ¿no? De bueno para arriba, ¿para qué? Para que mejore, ¿no? Lo mejore esto de la calidad de servicio, pero así también mejore la satisfacción del usuario, que no solo son tal vez beneficios para los usuarios en sí, ¿no? Muchas veces eh, creemos en sí, ¿no? Que, bueno, ya nosotros tenemos que cumplir este trámite, ¿verdad? ¿No? Tenemos que cumplir con nuestra labor y tenemos que darle estos servicios y todo eso, y aunque esté enojado y no sé qué, ya tengo que tratarle bien, pero créeme que todo eso también eleva lo que es el prestigio de la misma entidad, ¿no? Entonces, al elevar lo que es el prestigio de la entidad, haces o logras en sí lo que dijimos hace un momento, ¿no? De que esos usuarios pues puedan en sí das recomendar, ¿no? O dar así esos comentarios tal vez a las personas cercanas en sí, ¿no? Del buen servicio que han recibido. Y así también tú evitas, ¿no? Evitas tal vez más clientes conflictivos. ¿Cómo es esto? Que si más personas tal vez están conscientes de que en CEGIP se les atiende bien, se les atiende rápido, ¿no? Se les da soluciones tal vez a los problemas o inconvenientes que ellos tienen, pues vas a encontrar más gente predispuesta, ¿no? Predispuesta tal vez a entender tal vez algún conflicto tal vez interno que pueda surgir en sí, ¿no? Como esto de las largas filas, que tal vez pueda ser más paciente a la hora de esperar, ¿no? O incluso más tolerante en sí, ¿no? A la hora tal vez de hacer el trámite, si es que le falta algún requisito, o si es que tal vez hay una falla en el sistema y todo eso, ¿no? Entonces, tu calidad de servicio que tú estás dando, tal vez a partir de este lunes próximo, ¿no? Que viene en el buen trato o en dar soluciones a los demás, va a lograr lo que es un proceso paulatino de mejora, ¿no? De satisfacción de cada usuario, que en un mediano y largo plazo va a elevar lo que es este prestigio de la entidad, viendo ya en resultados en sí, ¿no? En el hecho de tener clientes más predispuestos o usuarios más predispuestos. Ya entonces, ante esto también hay ciertas frases, ¿no? Hay ciertas frases que podemos encontrar para ya directamente ver, ¿no? Ver en qué postura nos se pueden encontrar algunos funcionarios, lo que es dentro de ese HIP, para no realizar la labor, ¿no? Dijimos que nuestra labor
o nuestra misión, ¿no? Como tal, es brindar un buen servicio, dijimos, ¿verdad? Pero si tal vez hay algún funcionario que muchas veces en sí no se topa tal vez con clientes reacios, con clientes difíciles, puede llegar tal vez a estas conclusiones, ¿no? Que encontramos en estas frases en sí, ¿no? Que vamos a ver igual cómo cambiarlas. Pero estas frases ya son directamente tal vez que la organización no me ayuda, o que si el usuario quiere que se acostumbre, ¿no? O le estoy haciendo un favor, o que con esa actitud quiere que le atienda bien, o así nací y así me moriré, ¿no? Entonces, son frases que, como dijimos, tienen que ver igual lo que es ya con una actitud negativa, entonces así también misma acción va a producir un mismo resultado. Ya entonces es muy importante salir lo que es de esto conocido como la zona de confort en sí, ¿no? La zona de confort es tal vez que tú tienes tal vez ciertas cosas o ciertos rasgos, ciertas conductas que cambiar, pero que no las quieres hacer en sí, ¿no? Entonces eso es encontrarte en esa zona de confort, hablando en este tema de atención o servicio al cliente, en la cual el salir es tal vez tener estos cuatro saltos de mentalidad. ¿Cuáles son esos cuatro saltos de mentalidad? El primero es tal vez en vez de hacernos la víctima, que quiere decir que de todos los problemas tal vez que ocurren tal vez dentro de la institución, la mayoría tiene que ver enteramente por los usuarios en sí, ¿no? Los usuarios son los que nos tratan mal en sí, ¿no? Entonces, en vez de ponerte en actitud de víctima, te puedes poner tal vez en una actitud de creador, ¿no? Que es creador, que parta de ti lo que es ese buen trato en sí, ¿no? Para que esa persona también cambie lo que es el trato hacia uno mismo, ¿ya? El otro es de la actitud reactiva, ¿no? Que es la actitud reactiva que si alguien nos trata de una forma déspota, que nos lo tomemos personal, ¿verdad? Y que le tratemos de la misma manera, ¿no? Entonces, en vez de ser reactivos, ser más proactivos en sí, ¿no? Enfocarnos más en las soluciones en sí, ¿no? Que es tanto lo que él quiere como así también tú deseas en sí, ¿no? Entonces, para tener un mejor desempeño de tus funciones. El otro es tal vez en vez de evadir, ¿no? Evadir, ¿qué quiere decir? Que tal vez surge lo que es algún conflicto con un usuario que tú no estés predispuesto a darle una solución, ¿verdad? Entonces, en vez de evadir, siempre es lo más correcto el asumir, ¿no? El asumir, que quiere decir que brindarle alternativas, ¿no? Brindarle alternativas, incluso hasta al escucharle mismo, ya estás asumiendo en sí, ¿no? Entonces estás cambiando lo que es estos saltos de mentalidad. Y el último es de deseo a movimiento. ¿Qué tiene que ver con deseo? El deseo tal vez es estos pensamientos que pueden originarse, lo que es en un servidor, que, ay, yo quisiera cambiar tal vez, ¿no? O yo quisiera mejorar, ¿no? Pero no hacen tal vez nada al respecto, ¿no? Entonces, el movimiento ya es más que nada ver lo que es la parte de las acciones, ¿no? ¿Cuáles son mis acciones que voy a tomar a partir de hoy? Tal vez para cambiar en sí mi trato que estoy dando, o incluso cambiar tal vez el trato que estoy recibiendo muchas veces con algunos clientes o usuarios que vienen, lo que se ya entonces, para eso vamos a hablar ya un poquito lo que es de esto de la mente subconsciente. Por ejemplo, la semana pasada Fernando les estuvo hablando lo que es de la inteligencia emocional en sí, ¿no? La inteligencia emocional que les mencionaba, así que esto de las emociones tiene que ver lo que es mucho en la persona, ya que una emoción es paulatinamente transformado en una acción que el ser humano realiza, ¿no? Se dice que la mayoría de las cosas que hacen las personas lo hacen basado en sus emociones en sí, ¿no? Y muy pocas tal vez basadas en las razones como tal. Ya entonces, ante eso, ante eso, vamos a hablar un tantito de esto de la mente consciente y la mente subconsciente, para lo cual no sé quién tiene tal vez el micrófono prendido. A ver. mm, a ver. Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, continuando. Vamos a hablar un tantito de lo que es con esto de la mente subconsciente. Se dice, ¿no? Que todo ser humano tiene dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente.
¿ya? La mente consciente son todos aquellos pensamientos basados en la lógica, en la razón, ¿verdad? Todos de forma consciente pueden expresar tranquilamente en este momento que hoy es sábado, ¿no? Hoy estamos tal vez, o en este momento tal vez estamos en el taller virtual de atención o servicio al usuario en sí, ¿no? Eso es un pensamiento consciente, basado en la lógica, en la razón y demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos subconscientes? Se dice que los pensamientos subconscientes en el ser humano ya son esos pensamientos basados más que nada tal vez en sucesos del pasado o acontecimientos del futuro. Pueden ser tal vez preocupaciones o incluso ansiedad en sí, ¿no? Ansiedad por muchas cosas. Ya entonces se dice que el ser humano, todas las decisiones que toma, se acuerdan que una decisión que tú tomas te lleva a hacer una acción, ¿verdad? Y una acción te trae un resultado en sí, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos con el objetivo de cambiar tal vez nuestros resultados, ¿no? Y así también mejorar lo que es nuestra atención en sí, ¿no? O el servicio, y así también mejorar lo que es la imagen institucional de nuestra organización como es EGIP. Ya entonces, se dice que el ser humano toma un 95% de sus decisiones basado en su mente subconsciente, ¿no? Entonces es muy importante lo que es ver este punto de la mente subconsciente, porque se dice que la mayoría de las decisiones que se toma es basadas en la emoción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Mira, si tú tal vez con el tiempo, ¿no? Con el tiempo tal vez ya estás años trabajando lo que es en esta institución de CEGIP, ¿no? Ya algunos de esos días en los cuales tú tienes que venir a realizar tus actividades, pues ya te puedes tal vez encontrar de otra vez lunes, tal vez, ¿no? Otra vez lunes, porque hay que ir a trabajar y demás, ¿no? Entonces, si un fin de semana te pones en ese pensamiento, es un pensamiento, ese se dice subconsciente. Dijimos que los pensamientos subconscientes son sobre sucesos del pasado o del futuro, ¿verdad? Entonces, si tú dices otra vez lunes o no me gusta mi trabajo, Dios, ¿verdad? ¿No? Porque hay que hacer estas actividades y no sé qué. Entonces, yo te pregunto, si tú te pones en esos pensamientos, ¿cómo va a ser tu conducta tal vez? ¿Vas a actuar, se dice, consecuente a los pensamientos que estás teniendo? ¿No? Entonces, si tú dices otra vez lunes, los lunes vas a llegar con una actitud bien, 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 bien baja, ¿no? O bien negativa, bien cansada y demás, ¿no? Entonces, si tú llegas de esa forma, igual a la hora de tratar a las otras personas, vas a tratarlos igual de mala gana, ¿verdad? Entonces, dijimos que si los tratas en sí de mala gana, que no les das tal vez la atención oportuna en sí, o una atención rápida incluso, ¿no? O en los tiempos estipulados, pues dijimos, ¿no? Que vas a generar lo que es en los clientes esta inconformidad, ¿no? En los usuarios. Si generamos inconformidad en los usuarios, vamos a generar malestar, ¿no? Entonces, al generar malestar, pues ya van a empezar lo que es las discusiones, las quejas y todo, tal vez los problemas que muchas veces vemos, ¿no? Lo que sea aquí en la práctica, ¿no? De nuestro día a día, tanto en nuestros oficios que realizamos, ¿ya? Entonces es muy importante ver también esto de la mente subconsciente para ver con qué pensamientos vengo a trabajar. ¿Son pensamientos positivos o negativos en sí, ¿no? Sobre mis actividades, sobre mí mismo. ¿Cómo son esos pensamientos en sí? Porque si yo tengo pensamientos buenos, eso va a influir en mi conducta para que mejore, ¿verdad? En mi comportamiento, en mi actitud y demás. Pero si son pensamientos negativos, también va a contribuir en sí, ¿no? En mi cansancio, en mi agotamiento, en mi fatiga e incluso en que había más probabilidad de encontrarme con clientes conflictivos en sí, ¿no? Entonces, es muy importante ver o velar igual de esto de la mente subconsciente para entender, ¿no? Entender que muchas veces los clientes en sí, ¿no? O los usuarios con los cuales se originan un problema, son problemas tal vez que se podían evitar, ¿no? Se podían evitar si es que simplemente nosotros evaluábamos, ¿no? Antes de dar ese servicio, evaluábamos en sí nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestro trato en sí, ¿no? Lo que es hacia las personas en sí. Ya entonces es muy importante igual esto de la mente subconsciente, porque como dijimos hace un momento, si buscas resultados distintos, pues no hagas lo mismo, ¿no? No, no, no. Hacer lo mismo muchas veces o repetir la misma acción por mucho tiempo, ¿no?
no te va a producir un resultado distinto en sí, ¿no? Si tú tienes un resultado negativo en algo y quieres cambiarlo, pero sigues haciéndolo, las mismas cosas, ¿no? Los mismos pensamientos, las mismas acciones, las mismas actividades, de la misma manera, pues tu resultado va a seguir siendo el mismo, se dice, ¿no? Entonces es muy importante entender que el cambio en sí, ¿no? El cambio, ya sea en nuestra área laboral o en nuestras otras áreas en sí, pues dependen o parten, ¿no? En su mayoría desde los cambios que hagamos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, ante eso, ya vamos a ir viendo lo que es el desarrollo profesional y personal, ¿no? Que son estos rasgos, pero antes vamos a practicar un poquito estabilidad, ¿no? Estabilidad que dijimos o mencionamos tal vez en algunos momentos de la capacitación, pero que vamos a ponerlo en práctica el día de hoy, ¿ya? Entonces, se dice, por ejemplo, si una persona en sí que te atiende a la hora de atenderte o a la hora de saludarte incluso, ¿no? Una persona hasta que con la cual tú lo conoces por primera vez tal vez, si esa persona en sí te dice lo que te tiene que decir, hola, ¿cómo estás? O hola, buenos días, o en qué, sí, en qué le puedo ayudar. Si te dice cualquiera de esas frases con una sonrisa, ¿no? Inmediatamente esa persona va a entender, ¿no? Va a entender que tú estás tal vez con una predisposición de ayudarle en sí, ¿no? Tú estás tal vez con una buena actitud, ¿no? Tú estás con un buen ánimo y inmediatamente vas a bajar tal vez mucho de los estados en sí, ¿no? Negativos que él tal vez pueda o tal vez tenía la intención de producir, ¿no? A la hora de hacer el trámite en sí. Ya entonces, sí sé que muchas veces la sonrisa, ¿no? Algo tan sencillo de hacer, te abre lo que es muchas puertas, ¿no? La sonrisa te abre muchas puertas. Ya entonces, ante eso, ante eso vamos a hacer lo que es una dinámica. Ya vamos a hacer una pequeña dinámica y para esto todos me van a ayudar para hacer esta dinámica. Ya entonces, tenemos lo que es dos salas abiertas, ¿no? ¿No? Tenemos dos salas abiertas y demás. Yo sé que todos están con los micrófonos desactivados, ¿no? Entonces, esta dinámica es muy sencilla, ¿ya? Se dice, por ejemplo, que muchas veces la mente subconsciente se lo cree todo, ¿no? Todo se lo cree, ¿no? Sea falso o verdadero, él no entiende de lógica o de razón, ¿no? Se dice la mente subconsciente asimila todo lo que tú le digas o todo lo que tú pienses y demás, ¿ya? Entonces, si tú dices tal vez, me encanta mi trabajo, aunque tú estés bien cansado tal vez por alguna acción que está pasando, ¿no? Si tú mandas ese mensaje a tu subconsciente, se dice que igual va a producir lo que es un mejor estado de ánimo, ¿no? Es como una orden en sí que tu mente subconsciente va a dar a todo tu cuerpo en sí, ¿no? Entonces, igual, si tú, por ejemplo, estás tal vez con una actitud media o desganado y demás, pero aún así tratas de dar una buena sonrisa, ¿no? Estás practicando, igual se dice esto del lenguaje corporal, ¿no? Hacia la otra persona, pero también estás mandando un mensaje a través de tu mente subconsciente a ti mismo, ¿no? De que a pesar de todo, pues sí estás con ganas todavía, ¿no? Sí tienes batería para realizar de mejor manera o de buena manera tus actividades. Ya entonces, ante eso, por un momento, todos van a encender lo que es sus cámaras, ¿ya? Van a encender sus cámaras por un momento y me van a regalar una buena sonrisa. Ya, entonces, ahí a ver, vamos a ir probando. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ese es. A ver, los dos están activos. A ver, ese es. A ver, enciende tu cámara por un momentito y regálate una sonrisa y regálale una sonrisa a tus colegas también. ¿Puedes hacer eso? Sí, a ver, sonríe por un momento. ¿Sí? Eso es. Sonríe, sonríe. Muy bien, muy bien. Eso es. Ya estamos un 20%, 10%, creo, de las cámaras. Muy bien. Eso es. Miren,
Miren, se dice que la sonrisa, ¿no? La sonrisa tiene muchos beneficios, lo que es en el ser humano, tanto beneficios personales como beneficios también a otras personas en sí, ¿no? Entonces, uno de ellos es que se dice que la sonrisa pues produce lo que es que se pueda reforzar, ¿no? El sistema inmunológico de defensa, por ejemplo, ¿no? No sé si habrás escuchado, el sistema inmunológico de defensa es aquel sistema que hace que muchas veces nos enfermemos menos, ¿no? Que sea menos probable de que nos haga lo que es un resfrío, una gripe. Y así también se dice, ¿no? Que hasta el mismo COVID, ¿no? El, el mismo coronavirus, ¿no? Si, no sé si lo escuchaste en las noticias, fue o es más propenso a las personas que tienen el sistema inmune de defensa débil o bajo, ¿no? Es lo que mencionaban en sí muchos doctores. Ya, entonces, ante eso es muy importante lo que es la sonrisa. Se dice que en el menú del día de una persona, pues al día por su bienestar propio diría lo que es darse lo que es unas 3 sonrisas al día, dice, ¿no? Unas 3 carcajadas diarias, dice. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este día de hoy sábado, pregúntate, ¿no? ¿Cuántas sonrisas te has dado en sí? ¿No? Entonces, si no has llegado a las 3, pues puedes continuar todavía, ¿no? Lo que es en esta jornada de la noche, digamos. Ya, entonces, muy aparte de eso se dice, ¿no? Que la sonrisa produce lo que es confianza. Cuando tú sonríes a alguien sin decirle nada, ni una sola palabra, le estás diciendo, ¿no? Que confíes en esa persona, pero muy aparte de eso, que tú aprecias o valoras a esa persona, ¿no? Entonces, si tal vez nosotros estamos tal vez un poco agotados en el trabajo en sí y tenemos que atender tal vez a un usuario más, ¿no? Podemos tal vez ocultar ese agotamiento o hacer que ese agotamiento tal vez no nos repercuta en problemas con ese usuario a través de una sonrisa, ¿no? Tú le das una sonrisa, ¿no? En las fuerzas que te queden todavía, entonces bajas, ¿no? Bajas lo que es la guardia tal vez o la defensa, la actitud defensiva tal vez que muchas veces tienen esos clientes conflictivos y haces en sí, ¿no? Que puedan ser más pacientes, haces en sí que puedan en sí ser más receptivos en sí a la información, ¿no? Que todo trámite que quieren realizar en sí lo puedan hacer de mejor manera también, ¿no? Que pongan de su parte, ¿no? A la hora de sacar o tramitar esto de la la cédula de identidad. ¿Ya? Entonces, ante eso, encontramos, por ejemplo, que las conductas en sí, en una persona, pues tienen que ir basadas en 4 puntos, ¿no? Uno es la aptitud en sí, el otro es el conocimiento, otro es la habilidad y otro es la actitud. Estos 4 puntos te ayudan en sí, ¿no? Hasta el día de hoy, tanto en tu área laboral, ¿no? A desempeñar de mejor manera tus funciones, así también te ayudan en sí, ¿no? A casi en varias áreas de tu vida, a que tus resultados sean de los más positivos, ¿no? Entonces, la actitud ya dijimos, ¿no? ¿Qué es la actitud? Dijimos que es un estado mental, pero ahí radica también eh, en pocas palabras, que es el querer hacer, ¿no? La habilidad es el saber hacer, se dice ya también, ¿no? Todo lo que sabemos en sí, ¿no? Entonces, sabemos cómo realizar ya nuestras funciones. Si lo añadimos la actitud, ¿no? Ya estamos, como quien dice, complementando en sí, ¿no? Para que ya sea una actitud, un servicio eficiente, en pocas palabras. El otro es el conocimiento que tiene que ver con este saber y el otro también se dice que es la aptitud, ¿no? El poder hacer. Es ya más que nada incluso hasta la voluntad en sí, ¿no? Porque tienes tal vez todas esas capacidades, esas destrezas en sí para poder desempeñar tus funciones de la mejor manera en sí, ¿no? Que es siempre lo que se espera de nosotros cuando viene lo que es un usuario en sí, ¿no? Entonces, ante eso, vamos a compartir también lo que es esta frase que dice, ¿no? Que el servicio no es mucho o tanto lo que haces, sino quién eres, ya que el servicio es una forma de vida que debes llevar a todo lo que haces si quieres integrarlo en las interacciones con tus clientes, ¿no? Entonces, muy aparte de que sea nuestra labor el dar un buen servicio a los usuarios que vienen a
hacer algún trámite al CEGIP, se dice también que esto del servicio es una forma de vida, ¿no? Una forma de vida en la cual nuestro trato tiene que ser en sí un buen trato a las otras personas, puede ser tal vez conocidos, incluso hasta entra la misma familia, ¿no? La misma familia, nuestro trato y demás, siempre precautelando lo que es esta actitud en sí del buen servicio, del buen trato, ¿no? Y trabajar, ¿no? Trabajar estas frases conocidas, ¿no? Que es que trata a los demás como te gustaría que te traten y indistinto eso, que no te toque, ¿no? Lo que es vivir esta frase de que es con la misma vara que mides, serás medido, te dicen, ¿verdad? Entonces, para tal vez no llegar lo que es a aspectos negativos en sí de estas frases, es muy importante igual lo que es el servicio, ¿no? O ver en sí, ¿no? Nuestra conducta desde nuestra inteligencia emocional. Muchas veces ante un problema somos bien reactivos en sí, ¿no? Entonces, tal vez hasta se puede ver por el estrés, ¿no? Pero muchas veces hasta podemos caer en reaccionar de forma intolerante en sí, ¿no? Ante alguna pregunta, ante alguna consulta, entonces hacen, si no, hace que se surjan estos conflictos. Es muy importante lo que es el servicio en nuestro día a día, empezando desde el servicio con uno mismo, ¿no? Desde ese respeto que dijimos, ¿no? Ese respeto, ese buen trato, ¿no? El hecho de tener esa capacidad de mejorar, pero así también perdonarse por los errores que a veces uno comete y estar siempre dispuesto a lo que es a mejorar en sí, ¿no? A cada momento, a cada hora del día a día que tenemos en sí en nuestra vida, ¿no? Entonces, ante eso, la invitación el día de hoy es que podamos, uno, ver tal vez el comportamiento que tenemos basado en la actitud en sí que ponemos a cada situación de nuestra vida. Es una actitud positiva, negativa, viendo en sí los rasgos que mencionábamos en un inicio en sí, ¿no? Si es una actitud tal vez de excusas, de culpas, o una actitud tal vez de asumir en sí las situaciones, las decisiones en sí, ¿no? Y en base a eso, buscar en sí, ¿no? Tener más cuidado en sí, en cada palabra que expresamos. ¿No? Porque se dice, ¿no? Que una palabra puede ser hasta más hiriente que un golpe, también dicen, ¿verdad? Pero así también dicen que un gesto vale más que mil. ¿Qué dice? ¿Quién se lo sabe la frase? Un gesto vale más que mil Palabras. palabras, ¿verdad? Muy bien, exacto, ¿no? Entonces, eso en la comunicación en sí con los clientes igual es muy importante, ¿no? Con los usuarios, en el hecho de que veamos nuestros gestos, ¿no? ¿Qué gestos estamos teniendo en nuestro trabajo a la hora de atenderlos en sí? ¿No? Entonces, para que sean congruentes en sí, tal vez con las palabras, ¿no? O que debemos de expresar y demás. Y así también, pues, podamos en sí, ¿no? Lograr esto de la satisfacción del cliente, ¿no? O del usuario. ¿No? Que ellos se vayan tranquilos, que ellos se vayan a gusto en sí. Y que en base a esa armonía pues nuestro trabajo tal vez no sea tan rutinario en sí, ¿no? Que sea tal vez más ameno, más interactivo, más, hasta, ¿por qué no? Más divertido en sí, ¿no? Que lo disfrutes en sí, ¿no? Más cada actividad en sí que realizas en tu día a día. Ya entonces, ante eso, como dijeron en un inicio, entramos lo que es en esta postura en sí, ¿no? De igual del agradecimiento que tú tendrías que tener en tu día a día, así como yo lo tendría que tener. Todos en sí siempre tenemos motivos de tener lo que es este síntoma de gratitud, ¿no? Ya que la gratitud se dice que cambia, ¿no? Cambia en sí tal vez esta postura de ver los problemas o ver tal vez las situaciones duras de la vida de una mejor manera, ¿no? Ver esta actitud de agradecimiento que puedes comenzarlo en sí desde que te despiertas, ¿verdad? Despertarte y decir gracias por un nuevo día, en sí, ¿no? Gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias. Agradecer tanto por lo bueno, pero así también se dice que hasta se puede agradecer por lo malo, ¿sí? ¿No? Porque se dice que nada es casualidad, sino todo es causalidad, ¿verdad? Y que todo tiene un motivo, todo tiene un propósito y demás. Entonces, la actitud del agradecimiento igual mejora lo que es
nuestra conducta, nuestro carácter y así también mejora lo que es nuestra energía, ¿ya? Porque todo esto de el ser productivos, el ser eficaces, el ser eficientes en nuestras labores del día a día, también tiene que ver mucho con nuestra energía, ¿no? ¿Cuál es nuestra energía en sí que tenemos en sí para poder desempeñar nuestras actividades? Tú muchas veces te das cuenta, ¿no? O tal vez ves a otras personas, si no lo pasas tú, que en el auto tal vez ya están cansados, ¿no? De ya queriendo simplemente dormir o incluso en el trabajo, ¿verdad? Que ya están por dormirse, están bien, desganados y demás, ¿no? Entonces, eso muchas veces puede haber lo que es la intención, ¿no? La voluntad en sí, la voluntad ya de desempeñar bien mis actividades, pero aún así tal vez tener una baja energía, pues igual va a ser tal vez una labor más conflictiva, ¿no? Entonces, la energía se aumenta de varias formas, ¿no? Puede ser tal vez desde la misma alimentación, ¿no? Alimentación tal vez corporal, pero así también la alimentación en sí del espíritu, ¿no? Que te alimentes en sí de cosas positivas en tu día a día, en cada hora que tengas en tu vida, ¿no? Entonces, muy aparte igual, la energía se puede lograr con varias actividades que puedes realizar en tu día a día. Por ejemplo, se dice que la sonrisa pues produce energía en el cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante, igual la sonrisa está por ese aspecto en sí, ¿no? Se dice hasta el ejercicio muchas veces produce energía, ¿no? O incluso que tú hagas alguna actividad que te apasione, ¿no? Si tú tienes alguna actividad que te gusta, que te encantas realizar, ¿no? Puede ser tal vez, no sé, algún deporte, puede ser tal vez, bueno, una vez me decía, por ejemplo, una profesora en un colegio que capacitaba, me decía, a mí me gusta tejer, me decía, ¿no? Entonces, si esa actividad te apasiona, pues que tú lo hagas va a producir también energía, ¿no? Energía que te va a ayudar en sí a desempeñar de mejor manera tus labores y así también dar un mejor servicio lo que es a tus o a los usuarios o clientes en sí. Ya entonces, ante eso, vamos a abrir lo que es un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Para ya ir llegando a las conclusiones finales de la capacitación. A ver, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Mientras vamos a ir viendo lo que es en el Facebook Live, si hay tal vez alguna pregunta, me van comentando, ¿no? Y eso está muy bien igual. A ver, ¿alguna pregunta tal vez que se tenga? Bueno, se dice, ¿no? Que cuando no existen tal vez preguntas sobre algún tema de frente, ¿no? O sea, entonces, es por dos motivos. Uno, tal vez que se ha entendido todo o que no se ha entendido nada, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál será? A ver, ¿alguna pregunta tal vez a alguien que quiera mencionar algo? Buenas noches, ¿cómo está?
Los 7 hábitos de la gente altamente productiva, ¿no? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o productiva. Eh, no estoy bien en ese punto, pero si no me equivoco, Fernando creo que tuvo la oportunidad de pasarles ya en el grupo. De todas formas, igual lo vamos a pasar lo que es ese libro el día de hoy a mañana, ya más tardar, por PDF para que puedan tenerlo en sí como referencia. Es, es, es un libro más que nada, ¿no? Que habla lo que es de hábitos o en sí de acciones en sí que podemos tener, ¿no? Para que mejoren nuestros resultados en nuestro día a día, ¿no? En el cual, como tú mismo mencionas en sí, ¿no? Ser más productivos, que quiere decir que de un buen resultado, pues ya sea tal vez un resultado más excelente en sí, ¿no? Más eficaz en sí, ¿ya? Entonces, muy aparte de ese libro, por ejemplo, podemos encontrar tal vez obras como la inteligencia emocional en sí, la inteligencia emocional que tiene que ver en sí no mucho con la conducta que cada persona tiene en su día a día. Ya la inteligencia emocional es esto de Daniel Goleman, por ejemplo. ¿No? Es un libro un poco largo, pero sí vale lo que es la pena tal vez revisarlo en sí. ¿No? Entonces, son libros que tal vez pueden ayudarnos y así también incluso hasta este libro de eh, cómo ganar amigos, influir en las personas es otro libro, ¿no? Y sí, 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 igual hasta el día de mañana yo imagino que lo vamos a buscar y de todas formas les vamos a pasar tal vez en el grupo privado que tenemos. Ya entonces, ese libro, por ejemplo, te habla en cosas tal vez sencillas, pero así muy verídicas, ¿no? Te habla con ejemplos de la vida real en sí, ¿no? De diversos personajes que han existido en toda la historia en la cual, como por dar tal vez buenos tratos o mejorar tal vez el tema de relacionarse con las otras personas, pues se le han abierto tal vez oportunidades o incluso han mejorado en sí, ¿no? En lograr sus metas de una forma más rápida o incluso poder trazarse metas más altas y de la misma forma lograrlas gracias a como quien dice, no tal vez un experto, pero sí tal vez dominar, ¿no? El arte tal vez de la comunicación en sí, ¿no? De cómo tal vez comportarnos o cómo comunicarnos en sí, de ver más que nada tal vez las palabras que decimos, cómo lo estamos diciendo en sí, ¿no? Entonces, ayuda a lo que es a mejorar en sí lo que es nuestra conducta, cómo nos ven los demás en sí muchas veces, y así también a partir de eso, pues ayuda en sí, ¿no? A aprovechar las oportunidades que se nos presenten en base a los conocimientos también o habilidades que ya tenemos en sí cada uno de nosotros. A usted, muchas gracias, mi estimado. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna consulta que tenga? Las palabras prohibidas. Y sí, esto está al inicio en sí. Son ya directamente maneras de evitar, ¿no? Evitar conflictos en sí con las personas o en este caso con los usuarios en sí, ¿no? En vez de tal vez practicar muchas veces el no, ¿no? Por ejemplo, aunque no sepamos en sí, ¿no? Darle una solución oportuna, en vez de decirle que es lo más fácil muchas veces, ¿no? Decirle no lo sé y ya, ¿no? Que se solucione, digamos, ¿no? Por su cuenta, ¿no? En vez de decirle eso, el decirle lo voy a investigar, le estás diciendo que vas a solucionar su problema por él en sí, ¿no? De que como tú trabajas en CEGIP, tú conoces quién tal vez puede brindarle solución ante eso, digamos, ¿no? O cómo tal vez puede encontrar una solución ante esa dificultad que tiene. Entonces, es muy importante saber sustituir lo que es esas palabras en sí que
tendríamos que practicar, ¿no? Desde ya este lunes en sí. Muy bien. Igual, de todas formas, esta presentación en sí, como ya se les pasó la semana pasada la otra presentación, igual se les va a volver a enviar esta nueva. Y aparte de eso, se les va a enviar lo que es los otros materiales en sí, como son los libros en PDF, más que nada para que lo puedan ir leyendo, son muy importantes en sí. No, no es mucho, tal vez, dependiendo del cargo, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? Ah, bueno, no, a mí no me toca tal vez estar muy en contacto con los usuarios, así que tal vez no me sirve. Bueno, sí, sí te sirve, ¿no? Todos estos libros o todos estos puntos en sí, como lo dijimos, valen mucho lo que es en el hecho de mejorar nuestros resultados basando tal vez en nuestro comportamiento que tenemos en sí ante la vida misma y en sí también ante las personas en sí, ¿no? Entonces, de todas formas, les vamos a pasar con la invitación igual que puedan revisarlo, ¿no? Y por qué no, tal vez leerlos en sí, ¿no? Incluso la lectura tal vez hasta lo pueden hacer hasta en pequeños pasos en sí, ¿no? Se dice que todo cambio es progresivo, no es de la noche a la mañana. Muchas veces esperamos eso, ¿verdad? De que tenemos tal vez un problema y nos comentan la solución y si no vemos si no lo vemos solucionado al día siguiente, pues ya lo dejamos, ¿verdad? Lo dejamos de lado. Entonces, la invitación es que podamos tal vez hacer un proceso tal vez de poder ir mejorando, ¿no? Poder ir mejorando tal vez, o todos estos inconvenientes que podemos identificar que parten en sí por errores personales que podemos ir cometiendo. Entonces, y así también ir apalancándonos tal vez de estos libros en sí, ¿no? Se dice que puedes leer un libro tal vez 10 páginas al día, 5 páginas al día, ¿no? Que tal vez leas lo que es 10, 15, 20, media hora en sí, ¿no? Al día en sí, pues hace, ¿no? Que en un año tranquilamente te puedas leer lo que es hasta 3, 5 libros tranquilamente en sí, ¿no? Entonces, es muy importante lo que es igual ese punto para que nos pueda ayudar en mejorar tal vez nuestra productividad y así también, ¿no? Mejorar nuestros resultados en sí que tenemos. ¿No? Porque todos, yo me imagino que tenemos metas en sí, ¿no? Todos tenemos metas, objetivos en sí que queremos lograr. Y el día de hoy, pues ya tenemos igual ciertas herramientas, ¿no? Ciertas herramientas que la invitación siempre es ponerlas en práctica, porque se dice, ¿no? Que conocimiento que no es llevado a la práctica, pues al final no es conocimiento, ¿no? Entonces, que también, por ejemplo, el día de hoy tú estás invirtiendo algo valioso en sí de ti, que es nada más y nada menos que tu tiempo, ¿verdad? Tú estás invirtiendo tu tiempo, ese tiempo que solo lo puedes usar, no lo puedes guardar, ¿verdad? ¿No? Entonces, ante eso, lo mejor que puedes hacer siempre es tal vez sacar algo para poner en práctica de todo lo que aprendes en sí, ¿no? Por ejemplo, se dice, por ejemplo, de una capacitación que tú puedas aplicar, aunque un 5% en sí, ¿no? De lo aprendido, pues ya en el tiempo te va a producir lo que es cambios, te va a producir mejores resultados en sí, ¿no? Que es lo que tal vez uno siempre espera, ¿ya? Entonces, pero sí también se dice que conocimiento en sí, o tema que aprendemos, pero que postergamos el ponerlo en práctica, ¿no? Tal vez decimos, ya, lo voy a hacer al otro mes, llega el otro mes, lo voy a hacer a la otra semana, llega la otra semana, y no, ya, mejor al otro mes empiezo y así vas postergando. También se dice que el cerebro cada día va llenándose de nueva información del día a día, ¿verdad? Entonces, la información que has adquirido el día de hoy, pues igual así también poco a poco se va a ir perdiendo si es que no lo aplicas en sí, ¿no? Entonces, cosas sencillas, hasta de una sonrisa siempre lo que es ayuda, ¿no? Ayuda, como dijimos, a desempeñar de mejor manera lo que es nuestras funciones y así también tal vez el manejo o el dominio de la inteligencia emocional, el dominio de la mente subconsciente o incluso velar o aprender o precautelar con esto de la comunicación asertiva. ¿Ya? Entonces, ante eso, no sé si alguien tiene alguna consulta que podamos responderle tal vez en este momento.
muchas gracias, estimada Janet.